Y leíamos, que Dios les continúe bendiciendo, mis amados, grandemente. Leíamos en el libro histórico, libro de Josué, capítulo 2, en la cual Dios nos ha estado hablando desde el domingo pasado. En el capítulo 9 nos hablaba sobre la astucia de los gabaonitas, y en el capítulo 1 nos habla sobre la preparación para la conquista. Y el libro de Josué se resume en eso: la conquista, poseer y repartir lo que Dios había dispuesto para este pueblo en lo referente a llegar a poseer la tierra prometida. Luego encontramos lo que leíamos en el capítulo 2 del libro de Josué, en la cual encontramos, mis amados hermanos, lo siguiente, y nos lleva al título de esta disertación. Y el título es Actos de Fe, y Dios es el que transforma a las personas. Actos de fe. Ahora, no solamente podemos decir actos de fe, porque usted puede tener fe, pero ¿cuál fe? ¿Sí? Y no solamente tener fe, en la cual nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, ¿sí? De esa fe en la cual nos dice que es la certeza, que es ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego nos va a decir, puestos los ojos, luego en Hebreos capítulo 12, los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Ahora, usted debe tener esa fe, ¿sí? Debe tener esa fe. Actos de fe, en la cual es una fe escritural, una fe dada por Dios. Pero también esa fe lleva a que Dios transforme vidas. Y es lo que vamos a encontrar en lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Y encontramos, mis amados hermanos, que vemos cómo Dios es fiel a este pueblo, en la cual nuevamente guía a Josué a enviar estratégicamente, ¿sí? De antemano, no a 12. Acuérdense que en el libro de Números, capítulo 14, nos habla de que Dios, en el capítulo 13, podemos encontrar que Dios le dice a Moisés que de cada uno de los príncipes de las 12 tribus escogiera uno, es decir, enviara a 12 espías para reconocer la tierra. Y vemos que solamente 2 le creyeron a Dios. Solamente 2 dieron palabras de ánimo. ¿Y qué hizo entonces Josué? Aquí en el capítulo 2 no nos dice que Dios le dijo a Josué que enviara. No, él aprendió de lo que había sucedido con los 12, incluso él era uno de los 12, incluso era uno de los 2, con Caleb, que dieron palabras de ánimo, palabras de fe, de confianza. Y aquí Josué va a utilizar lo mismo que Dios le había dicho a Moisés, para él igualmente hacer uso de esto, para enviar, ya no 10, sino a 2. ¿Qué le dice a usted eso? Lo que hemos estado enseñando. Sí, existe la gobernabilidad, existe la autoridad, y no hay ninguna autoridad, nos dice el libro, la epístola a los Romanos, capítulo 13, que no hay autoridad sino dada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Pero también en los gobiernos hay sistemas de gobiernos dados bíblicamente por Dios, y hay otros dados por la sabiduría que Dios ha dado al hombre. Y entre eso está la democracia, ¿sí? El poder de las mayorías. Pero Dios no depende de la democracia. Y por eso
Josué va a enviar dos a reconocer la tierra. Y vemos, mis amados hermanos, que en lo referente a ello debemos aprender de las buenas prácticas. En el caso de Josué, y la buena práctica es que de los 12 que fueron enviados, solamente 2 fueron los que estaban guiados y le creían a Dios. ¿Sí? Le creían a Dios. La autoridad no depende de usted, depende de que Dios esté respaldándolo a usted. Que Dios esté respaldándolo a usted. Y frente a ello, mis amados hermanos, encontramos unos aspectos en los cuales podemos seguir ahondando en que usted debe tener actos de fe. No solamente fe. Santiago, la epístola a Santiago va a decir que la fe sin obra es muerta. Es muerta. Debe colocarle pies a esa fe. Y esa fe en la cual Dios va a transformar circunstancias, pero también vidas, empezando con la de usted. Y déjeme decirle de una manera breve, clara, porque la palabra de Dios es luz, precisa porque va a hablar a su corazón, y concisa porque es respaldada por el Espíritu Santo. Y el primer aspecto en el cual podemos encontrar sobre que debemos tener actos de fe, lo vemos en esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, en Rahab. Y dice Rahab la ramera, la cual se dedicaba a la prostitución. Ahora bien, ¿de qué manera se dedicaba? La actividad en la cual consistía en que si bien sexualmente ella ofrecía, era para atraer, no solamente económicamente, sino atraer a la adoración de los ídolos. ¿Sí? Ella se dedicaba a eso. Era conocida por esa condición. Y déjenme decirle que no hay pecado grande ni pequeño, no hay pecado capital. Dios conoce tu pecado y conoce mi pecado. Y la Biblia no nos va a disimular los pecados, sino que te va a decir, llévalos a aquel que una sola vez en la cruz llevó tu pecado y mi pecado. En la cual nos dice la Biblia que a través de esa obra somos justificados, somos perdonados. Y los aspectos son los siguientes, mis amados hermanos. El primer aspecto que usted debe conocer para tener actos de fe, puesta la mirada en Jesús, puesta la mirada en Dios, para ver transformación, es la siguiente. El primer aspecto es el siguiente. Y en primer lugar encontramos que la fe nos lleva a actuar y elegir estar del lado de Dios. Esa fe nos lleva a actuar, no a teorizar. Usted puede hablar muy bonito, puede elaborar planes, pero si no los ejecuta, es como si no existiera. Usted puede hablar mucho de amor, pero si su actuar va contrario y hace infeliz su propia vida y la vida de otros, usted está teniendo problemas de incoherencia. Usted no se ajusta a la realidad. Lo que usted dice no es realmente lo que está viviendo. Si alguien te dice que realmente te ama, no solamente te lo dice o te lo escribe, con sus vivencias, con su actuar, en la cual usted mejore como persona. Pregúntese, ¿qué tanto ha mejorado usted en esa relación afectiva? No es solamente tener una persona al lado. No es solamente abrir los ojos y saber que estás con tu esposo, tu esposa o tu pareja, sino que tanto has mejorado en esa relación. ¿O qué tan triste has desmejorado? Déjame decirte que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Pero el amor sufrido, ¿qué quiere decir? Que usted se va ahora a dedicar a amar y mejorar a la otra persona, no solamente mejorar usted. Y lo vemos en Dios, que Él siendo Dios se hizo como usted y como yo, dejó su trono, dejó todo su señorío para sufrir, igual que usted, igual que yo, pero sin pecado, en la cruz.
y ofrecer su vida completamente en la cruz y hacerse maldito por usted y contaminarse un ser tan santo por el pecado suyo y mío. ¡Qué demostración de amor! Y no solamente eso, sino que todos aquellos que creemos en Él somos transformados en hijos e en hijas de Dios. Encontramos que esto de poner la fe lleva a actuar y elegir estar del lado de Dios, nos dice el capítulo 2, versículo 1 al 7, en la cual nos dice que Josué envía a esos 2 espías, y esos 2 espías van y llegan a Jericó y empiezan a ver, como veíamos en el video, cada uno de los detalles para informar muy bien. Y encuentran, mis amados hermanos, que la confianza de los de Jericó estaba en sus muros, en los muros, en sus fortalezas. Déjame decirte que las personas, cuando no tienen la fe puesta en Dios, la tienen puesta en algo o en alguien, pero que no es Dios. Y tristemente en ese algo es temporal. Y déjame decirte que en ese alguien también es temporal. Y los de Jericó tenían la confianza en sus muros, ni siquiera en su ejército. Porque ¿qué nos dice la escritura más adelante? En la cual esta mujer, cuando estos hombres son descubiertos y los persiguen, dice que ella los esconde. Y va a decir, hemos oído, escuche bien, hemos oído de lo que Dios, no Josué, no el pueblo, lo que Dios había hecho con los egipcios. Cómo de manera poderosa Dios los sacó de la esclavitud. Y déjame decirte que esta mujer había oído, y la fe viene por el oír, nos dice la palabra de Dios. Esta mujer había creído, ya no en los muros, no en las murallas que habían protegido muchos y muchos años a Jericó, sino a ese Dios que estaba con Josué y con el pueblo de Israel. Amén. Y que Dios les había dicho, y ella les dice, su Dios les ha dicho que ustedes van a poseer esta tierra, que ustedes van a tomar a Jericó, en pocas palabras. Y encontramos que ella nos esconde. Ahora ellos confían también en Dios, y en ella. Y los esconde. Cuando llegan, ella les dice, sí, ellos estuvieron acá, pero se retiraron. Y después ella les dice que tuvieran misericordia de ella. Misericordia de ella. Mis amados, esa mujer puso la fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese Dios el cual se complace en hacer bien. Amén. Amén. Y encontramos un segundo aspecto. La fidelidad y protección de Dios están presentes cuando mantenemos nuestra fe en Él. Nuevamente, la fidelidad y protección de Dios están presentes cuando mantenemos nuestra fe en Él, no en las circunstancias, no en nosotros mismos, en Él. Y lo encontramos en Josué capítulo 2, versículo 8 al 16. Ahí sí permítanme leer aparte en la cual vemos la fidelidad de Dios y vemos la fe de esta mujer. Versículo 8 al 16. Permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios. Antes que ellos durmiesen, ¿quiénes? Los 2 espías. Ella, Rahab, subió al terrado de su casa y les dijo, escuche bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto,
y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más que aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios donde Arriba en los cielos, es decir, arriba quiere decir no hay nada por encima de él, y abajo en la tierra no hay nada fuera de él. No hay nada por encima ni nada fuera de Dios. Mire esa fe de esta mujer. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, no ellos, no van a jurar ellos, sino en Jehová. Ella compromete, involucra a Dios, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender como una cuerda por la ventana. Escuche bien lo que sigue. Porque su casa estaba ¿dónde? En el muro. En el muro de la ciudad de Jericó. Y ella vivía ¿dónde? En el muro. Y les digo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Escuche bien la fidelidad de Dios a través de estos 2 espías, pero a través de la fe de esta mujer en lo que Dios hace y había hecho. Escuche bien, ¿dónde vivía esta mujer? En el muro. ¿Y cuál era la confianza de Jericó? Eso, los muros. Los muros. Mire el cambio, la transformación de esta mujer. Dice que vivía no cerca, en el muro. Yo quiero preguntarte, ¿en qué muro estás ahora viviendo y no en la confianza en Dios? ¿El muro dinero? ¿El muro orgullo? Yo sí puedo, yo tengo, es que yo sé más. ¿En qué muro estás viviendo? Yo tengo este título profesional. Es que yo tengo mi esposo que trabaja. No, yo tengo mi esposa que me ama, me cuida. Sí, es cierto, eso es bueno, pero hay algo mejor, que es el Dios que te da y te suple todo eso. No puedes confiar en las añadiduras, sino el que te da las añadiduras. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no algunas, todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. No debemos buscar solamente las añadiduras primeramente. Y usted hoy ha buscado primeramente a Dios, que da las añadiduras. Y Dios se place cuando le buscamos. Y esta mujer que vivía no cerca, vivía en el muro, donde los de Jericó y ella anteriormente había confiado. Sea usted hoy ya dejando de confiar en ese muro, sino confiando en Dios. Hoy es el día en el cual usted debe confiar y dejar de confiar en ese muro, como estaba Rahab. Dice ahí que vivía. Pero también nos dice la Escritura, en la cual estos hombres le van a dar una señal de proteger. Ahora, ¿proteger solamente la vida de ella?
No, de toda la Y familia. especifica. De todo lo que tenía. Hermano, hermana, sigamos orando por nuestros familiares que no son creyentes. Amén. Específicamente por ese esposo o esa esposa, por ese hijo, esa hija, por ese hermano, esa hermana, porque no es usted el que los va a salvar, es aquel que te salvó a ti a través de la obra de Jesucristo, el cual es fiel. Así como estos dos espías van a poner su vida y van a decir, nuestra vida ponemos que vamos a cumplir, hubo alguien llamado Jesús. Jesús no solamente el hijo del carpintero, sino ese Jesús que siendo Dios se hizo con usted y yo y sufrió igual que usted hambre, necesidad, pero sufrió lo más espantoso, el llevar el pecado suyo y mío, suyo y mío, suyo y mío. Él es el precio para que usted hoy reciba ese perdón de pecados, esa transformación. Y Rahab intercedió también por su familia, por su papá, por su mamá, por sus hermanos. ¿Por quién hoy todavía estás orando? Pero hay una garantía. Así como estos dos espías le garantizaron a Rahab que ellos iban a cumplir, hubo alguien que cumplió en la cruz, Jesús, una sola vez. Esa obra no ha perdido vigencia mientras estemos vivos. La Biblia dice, está establecido para el ser humano, para los hombres, vivir, morir una sola vez y luego nos presentaremos ante Dios. ¿Cómo está tu vida si hoy te toca presentarte ante el trono de Dios? Muchos nos vamos a presentar, unos para condenación y otros para salvación. Te preguntará qué hiciste con la obra que hizo Cristo. ¿La rechazaste? ¿La ignoraste? Ignorar es, no, yo estoy bien así, yo no necesito, porque eso es pura religión. Déjame decirte que esto no es religión. Es la obra que ha cambiado al mundo. La obra de Jesucristo. Y déjame decirte igualmente que hoy es el día de salvación para usted. Como un día fue para mí, para muchos de los que estamos acá. Amén. Amén. Y encontramos, mis amados hermanos, el tercer aspecto, Rahab, una mujer de condición de prostitución, va a confiar. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a poner toda su confianza en Dios. Josué capítulo 2, versículo 18 al 22, lo va a decir. En la cual ella le va a comisionar a estos espías y va a creer que ellos van a cumplir, igual que usted si pone la fe en Jesús. En Jesús. Y dice que esta mujer, no importa la condición que tengas, Él cambia las vidas, porque primeramente Dios nos creó. ¿Sí? Nos creó en el vientre de nuestra madre, nos dice el Salmo 139. Pero también Él quiere hacer una nueva creación en usted. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, cuando el Señor le habla a Nicodemo: de cierto te digo que debes nacer de nuevo. Usted debe nuevamente nacer. Y nacer desde el punto de vista de renunciar a esa vida de espalda a Dios, de espalda a vivir para Dios, de agradar a Dios antes de agradarse a usted misma, a usted mismo y a los demás. Y a los demás. Y encontramos, mis amados, que estos tres aspectos nos muestran actos de fe. Una fe puesta en Dios, una fe puesta en aquel que siempre cumple, pero también que cambia. ¿Cambió la vida de esta mujer? Claro que sí. Aún estando ella viviendo en el muro, que era la base de confianza para los de Jericó, ella decidió renunciar a confiar en ese lugar para confiar en aquel el cual había hecho secar el mar rojo y había sacado al pueblo de Israel poderosamente. Amados, ese acto de fe
y elegir estar del lado del eterno Dios va a llevar a Rahab en convertirse, escuche bien, en miembro del pueblo de Dios, pero también más adelante a ser parte de la genealogía del Salvador de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando toquemos el capítulo 6 de Josué. Hoy puedes ser tú parte de la familia de Dios, el cual el Padre, Dios, es aquel el cual va a recibirte a través de poner tu fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Póngase en sus pies, por favor. Maravilloso Dios, aquí estamos agradecidos, porque nadie podrá ser fuerte por su propia fuerza. Agradecido, Señor, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque podemos dar gracias por la salud, claro que sí, pero seguir en pecado. Podemos dar gracias cuando Jesús multiplicó los alimentos, los peces y los panes, pero seguir teniendo hambre física, pero también seguir en pecado. Podemos dar gracias por la provisión de una casa, un vehículo, porque tú lo das, porque son añadiduras, pero seguir en pecado. Pero más que eso, damos gracias porque tú fuiste la respuesta a la justicia del Padre, en la cual nos dice tu palabra, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa del Creador, nos hace enemistados con Dios. Pero también la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Por eso te rogamos que tú abras los oídos y los ojos espirituales a los que no han creído en ti, Señor. Que practican una religión, pero realmente lo que practican son ritualismos espirituales y no una relación contigo, Señor. Te imploramos que tú les convenzas de ese pecado, no para sentir solamente culpa, sino que los lleves, Señor, al arrepentimiento, a reconocer que a través de Jesucristo podemos en Él confiar y recibir el perdón. Y por eso en este momento podemos decir con toda confianza: Señor Jesús, aquí estoy. He oído tu palabra. Sé que necesito esa salvación y que muchas veces la he ignorado, Señor. Te imploro, Señor, que usted transforme mi vida como transformó la vida de esta mujer. No por el pecado de ella, sino porque todos somos pecadores. Todos, Señor, llevamos una vida contraria a la voluntad tuya. Señor, creo en que tú pagaste ese precio por mí también. Quiero que tú me recibas como hijo o hija tuya, Señor. Señor, ayúdame a vivir una vida que te honre a ti. Perdóname, Jesús. Señor, creo que tú tienes un lugar preparado para los que hemos creído en ti. Quiero, Señor, vivir la eternidad contigo. Te lo imploro, Señor. Y ahora quiero llevar una vida en la cual pueda testificar y orar por otros para que de igual manera sean transformados. Esa familia que tú me has confiado. Por Cristo te lo pedimos, ahora y siempre. Amén. Amén, amén. Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Pueden sentarse.